Muy bien, hoy tenemos una presentación más. Oremos. Padre, por favor, guía nuestras mentes una hora más. Ayúdanos a entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra última presentación es ¿qué es la expiación final? Id a Hebreos 9, donde leeremos un solo versículo, el 24. Hebrews chapter 9, verse 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Mi pregunta ahora es muy sencilla. ¿Qué está haciendo Cristo justo ahora en el santuario celestial que cambia justo ahora el modo en que vivo mi vida? En otras palabras, si Cristo no estuviera haciendo este ministerio, ¿cuán diferente sería mi vida de lo que es ahora? ¿Qué está haciendo Cristo justo ahora en el santuario celestial que cambia mi estilo de vida, mis creencias y mi fe? Ellen White dice lo siguiente en Patriarcas y Profetas, páginas 357 y 358. Aunque la sangre de Cristo había de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Eso no es lo que cree la mayoría de cristianos. La mayoría cree que cuando pides perdón al Señor, el pecado es borrado, desaparece, no se oye más de él. Ella dice que te libra de la condenación, dejas de ser culpable, pero no anula el pecado, y añade que éste queda registrado en el santuario hasta la expiación final. Son dos palabras que nunca escucharás fuera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Expiación final. Dice después, entonces, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. De esta forma, el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. En el símbolo, esta gran obra de expiación, el acto de borrar los pecados, estaba representada por los servicios del día de la expiación, la purificación del santuario terrenal. De modo que aquí se habla del día de la expiación terrenal como símbolo de algo que ocurriría en la expiación final que está realizando Dios. Un caballero de la Iglesia Adventista dijo lo siguiente hace 60 años. El concepto de expiación final es la única contribución de los adventistas a la teología cristiana. ¿Habéis pensado en eso? No fue el sábado, lo encontraron otros antes que nosotros. Tuvimos que ser convencidos. Tampoco lo fue la segunda venida de Jesús, tampoco el estado de los muertos. Es así, la expiación final es la única contribución que hemos hecho a la teología cristiana. Y él añade, debemos rehusar avergonzarnos de esta peculiar doctrina. Nos hemos avergonzado, porque ha sido atacada continuamente por otros cristianos. Ellos aseguran que la expiación fue concluida en la cruz, que añadimos algo a lo que Cristo hizo en la cruz, olvidando que Él dijo, consumado es. Hemos sido vapuleados por esta idea de la expiación final. Añadió además, muchos enseñan ahora que los santos no serán sin pecado hasta el segundo advenimiento de Cristo. Eso es lo que piensa todo el mundo cristiano y también muchos en el adventismo. Pero tal enseñanza resulta en dejar de lado la doctrina de la purificación del santuario previa a la venida de Jesús y lleva al rechazo de la expiación final en el lugar santísimo y del sellamiento que tendrá lugar en las mentes de los 144.000. ¿Sabéis una cosa de las doctrinas adventistas del séptimo día? Si eliminas una de ellas, otras muchas caen con ella. No están aisladas, se conectan entre sí. Y esto es lo que trataba de decirnos este hombre. Si nos avergonzamos de la doctrina de la expiación final por lo mucho que nos han golpeado con ella, lo haremos también de otras con las que nos sentíamos seguros.
Veamos dos citas de Ellen White. La primera está en Primeros Escritos, página 254. Dice así: la atención de todos, y esa palabra todos es importante aquí, la atención de todos los que aceptan este mensaje se dirige hacia el lugar santísimo, donde Jesús está de pie delante del arca, realizando su intercesión final por todos aquellos para quienes todavía hay misericordia. La mente de todos nosotros necesita ser dirigida al lugar santísimo, donde Jesús está haciendo algo concluyente, algo que está al final de todo. En Testimonios, volumen 5, página 575, dice: todos necesitan llegar a ser más inteligentes respecto de la obra de la expiación que se está realizando en el santuario celestial. Justo ahora se está realizando. Cuando se vea y comprenda esa gran verdad, y este es un término interesante, hay muchas verdades en la Biblia y Ellen White habla de muchas verdades, pero raramente llama a algo gran verdad. Cuando se vea y comprenda esa gran verdad, los que la sostienen trabajarán en armonía con Cristo para preparar un pueblo que subsista en el gran día de Dios y sus esfuerzos tendrán éxito. Cuando se comprenda esta gran verdad, se terminará la obra. Es lo que ella dice. Hasta entonces no se terminará. Es una cita muy importante. Nada de lo que voy a compartir con vosotros hoy es nueva verdad. Todo va a ser enseñanza adventista muy antigua, pero que ha sido de alguna manera diluida e ignorada en estos días en que vivimos. Así que voy a ir al que considero el más valioso libro que nunca he leído sobre este asunto. Se trata de El santuario y su servicio, de M.L. Andreasen. Nos centraremos en el penúltimo capítulo, del que recogeré algunas citas que vamos a examinar muy cuidadosamente. Iré haciendo comentarios. Veréis las citas en la pantalla de modo que podáis leerlas conmigo. La demostración final de lo que el Evangelio puede hacer en la humanidad y en favor de ella está todavía en lo futuro. Hemos tenido mártires, hemos tenido grandes testigos del Señor. Está todavía en el futuro. Cristo mostró el camino, tomó un cuerpo humano y en ese cuerpo demostró el poder de Dios. Los hombres han de seguir su ejemplo y probar que lo que Dios hizo en Cristo puede hacerlo en todo ser humano que se somete a Él. ¿Creéis eso, hermanos? ¿Que lo que Dios hizo en Cristo puede hacerlo en ti y en mí? El mundo aguarda esa demostración, Romanos 8:19, y yo creo realmente que eso es verdad, que el mundo no ha visto una buena demostración del poder del cristianismo. Han visto versiones del cristianismo, han visto luchas de poder del cristianismo, han visto colonialismo del cristianismo. Han visto al cristianismo bajar sus estándares para ganar adeptos, pero ¿han visto realmente el cristianismo? Mahatma Gandhi dijo: me gusta vuestro Cristo, pero no me gustan vuestros cristianos. Son completamente diferentes a vuestro Cristo. Y debido a eso, nunca aceptó el cristianismo. Trágico. Veamos otro caso. Juan es un chico de 12 años muy precoz. Lee su Corán con regularidad, reza 5 veces al día, toma parte en debates religiosos en su mezquita local y en ella es un referente entre los jóvenes. Le pregunté si siempre había sido musulmán. Él me dijo, no, pertenecía a una iglesia cristiana aquí en Cuba. Le pregunté por su familia y me dijo, aún van a esa iglesia, pero también vienen a veces conmigo a la mezquita. Le pregunté por qué decidió hacerse musulmán. Me miró muy seriamente y me dijo, estaba buscando una religión que tuviera estándares más altos y respuestas claras a mis preguntas. Trágico, ¿verdad? Estándares más altos. Veía el cristianismo como una reducción de estándares. Comer lo que no comía, vestir como no vestía, y no veía respuestas a sus preguntas. Yo creo que Andreasen estaba en lo cierto cuando dijo que el mundo aguarda esa demostración. No han visto aún auténtico cristianismo. Cuando se haya realizado vendrá el fin. Dios habrá cumplido su plan. Habrá demostrado que Él es veraz y Satanás mentiroso. Su gobierno estará vindicado.
Esa es una palabra clave, vindicación. La vindicación de Dios es nuestra misión, nuestro propósito, la razón por la que Dios trajo a la existencia a esta iglesia. El plan de la salvación debe necesariamente incluir no solamente el perdón del pecado, sino la restauración completa. La salvación del pecado es más que el perdón del pecado. El perdón presupone el pecado y se da a condición de que rompamos con él. La santificación es apartarse del pecado e indica la liberación de su poder y la victoria sobre él. El primero es un medio de neutralizar el efecto del pecado. La segunda es una restauración del poder para obtener la victoria completa. Ese es el corazón y el alma del mensaje del Evangelio adventista. No solo perdón, sino también poder y victoria. Así sucederá con la última generación de hombres, y por cierto, esto fue escrito hace muchos años, más de 50. Con hombres se refiere a la humanidad, incluye mujeres. Así sucederá con la última generación de hombres que vivan en la tierra. Por su medio Dios hará la demostración final de lo que puede hacer con la humanidad. Tomará a los más débiles de los débiles, aquellos que llevan todos los pecados de sus antepasados, y en ellos mostrará su poder. Estarán sujetos a toda tentación, pero no cederán. Demostrarán que es posible vivir sin pecar, es decir, que harán la demostración que el mundo ha estado esperando y para la cual Dios ha estado haciendo los preparativos. Será evidente para todos que el Evangelio puede realmente salvar hasta lo sumo. Dios será hallado veraz en sus dichos. ¿Dice Dios la verdad cuando nos da en la Biblia promesas tales como llevar todo pensamiento en cautividad a Cristo? En la última generación de hombres que vivan en la tierra quedará plenamente revelado el poder de Dios para la santificación. La demostración de ese poder es la vindicación de Dios. Eliminará cualquier acusación que Satanás haya presentado contra él. En la última generación Dios queda vindicado y Satanás derrotado. Tal vez esto necesite ampliarse un poco más. Voy saltando por el capítulo parándome en los puntos más reseñables. La demostración que Dios se propone hacer con la última generación en la tierra significa mucho, tanto para el pueblo como para Dios. ¿Puede realmente observarse la ley de Dios? Esta es una cuestión vital. Ese es el asunto por el que Lucifer inició su rebelión. No necesitamos una ley. Sabemos lo que es correcto y lo que no por nosotros mismos. Somos inteligentes. Muchos negarán que se puede hacer. Eso le sucede a la mayoría del mundo cristiano. Piensan que no se puede guardar la ley y que por eso lo hizo Cristo para nosotros. Otros dirán volublemente que puede hacerse. Interesante. ¿Seremos nosotros? ¿Decimos alegremente que podemos guardar la ley? ¿Es acaso esa nuestra experiencia? Cuando se considera toda la cuestión de la observancia de los mandamientos, el problema asume grandes proporciones. La ley de Dios es excesivamente amplia, abarca los pensamientos y los intentos del corazón, juzga los motivos tanto como los hechos, los pensamientos como las palabras. La observancia de los mandamientos significa completa santificación, una vida santa, una inquebrantable fidelidad a lo recto, una completa separación del pecado y la victoria sobre él. Bien puede el hombre mortal exclamar, ¿quién es suficiente para esas cosas? Si nunca habéis dicho eso, vivís en un planeta diferente. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede tener toda motivación y todo pensamiento en armonía con la voluntad de Dios? Sin embargo, es la tarea que Dios se ha propuesto y que Él espera realizar. Quisiera que os hubieseis quedado con eso. Él no espera que lo logres tú, pues tú no puedes. Tu naturaleza caída es demasiado fuerte. Tú no puedes encargarte de lo que pide Dios, de modo que se encarga Él. Y simplemente te pregunta, ¿estás dispuesto a que lo haga yo en tu vida? Él busca que lo creas y le autorices. Él se encarga. Cuando Satanás lance la declaración y el desafío, nadie puede guardar la ley, es imposible. Si hay alguno que pueda hacerlo o que lo haya hecho, muéstramelo. ¿Dónde están los que guardan los mandamientos?
Dios contestará tranquilamente: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. ¿No será magnífico? Porque hoy podemos decir: quiero guardar la ley de Dios, profeso guardar la ley de Dios, deseo guardar la ley de Dios, planeo guardarla, pero Dios dirá un día: aquí están los que guardan mis mandamientos. ¿Qué gran día será ese? Cuando Dios ordena a los hombres que guarden su ley, no cumple el propósito de su voluntad el tener tan solo a unos pocos hombres que la observen, precisamente lo suficientes para demostrar que puede hacerse. No está de acuerdo con el carácter de Dios elegir hombres destacados, de propósitos firmes y magnífica preparación, y demostrar por ellos lo que puede hacer. Está mucho más en armonía con su plan hacer tales sus requerimientos que aun los más débiles no necesiten fracasar, de manera que nadie pueda decir jamás que Dios pide lo que solamente unos pocos pueden hacer. Por esta razón, Dios ha reservado su mayor demostración para la última generación. Esta generación lleva los resultados de pecados acumulados. Si los hay débiles, son los miembros de esta generación. Si hay quienes sufren de las tendencias heredadas, son ellos. Si algunos tienen excusa por cualquier debilidad, son ellos. Si, por tanto, estos pueden guardar los mandamientos, nadie de ninguna otra generación tiene excusa por no haberlo hecho. ¿Os habéis dado cuenta de que es así como Dios hace las cosas? Él no se fija en el más fuerte, en el más capacitado, sino que espera hasta que parece no haber esperanza. Israel en el Mar Rojo, Gedeón tratando de vencer con 300 soldados. O David y Jonatán subiendo a los filisteos. Dios espera hasta que las cosas son imposibles, de modo que nada se pueda atribuir al hombre de lo que hace Dios. Es su poder y solo su poder el que lo puede lograr. Dios está listo para el desafío. Ha estado aguardando su tiempo. La manifestación suprema ha sido reservada hasta la contienda final. De la última generación Dios elegirá a sus escogidos, no a los fuertes o poderosos, no a los que gozan de honores y riquezas, no a los sabios ni encumbrados, sino tan solo a personas comunes, y por su medio hará su demostración. Satanás ha sostenido que aquellos que en lo pasado sirvieron a Dios lo hicieron por motivos mercenarios, que Dios los ha mimado y que él, Satanás, no ha tenido libre acceso a ellos. Si se le hubiese dado pleno permiso para presentar su causa, ellos también habrían sido ganados a ella. Pero él sostiene que Dios ha tenido miedo de permitirle que lo hiciese. Dame una oportunidad justa, dice Satanás, y yo ganaré. Y así, a fin de acallar para siempre las acusaciones de Satanás, para hacer evidente que el pueblo de Dios le sirve por motivos de lealtad y derecho sin relación con la recompensa, paremos aquí. ¿Cuál es nuestra motivación para ser cristianos y adventistas del séptimo día? Es un mundo futuro en el que no habrá más dolor ni sufrimiento y en el que habrá felicidad. ¿Es esa nuestra motivación principal para ser adventistas del séptimo día? ¿Y si la Biblia no prometiese una hermosa nueva tierra, ni venida de Jesús para llevarse a su pueblo al cielo con él? ¿Qué pasaría si la Biblia prometiese simplemente que la vía de Dios es la mejor y que, si la seguimos, tendremos una vida feliz, más feliz que mediante ninguna otra vía, y que tendremos 70 años de felicidad si seguimos en la vía de Dios? ¿Seríamos cristianos? ¿Seríamos cristianos si no hubiera recompensa, si solo estuviese la verdad? ¿Sería el amor de Dios, el carácter de Dios, suficiente para que fuésemos cristianos? Hemos de examinar nuestras motivaciones. ¿Estamos en esto por la recompensa o por defender la verdad frente al error? Para limpiar su propio nombre y carácter de las acusaciones de injusticia y arbitrariedad, para demostrar a los ángeles y a los hombres que su ley puede ser observada por los hombres más débiles en las circunstancias más desalentadoras y difíciles, Dios permite a Satanás que pruebe a su pueblo hasta lo sumo. Serán amenazados, torturados, perseguidos, estarán frente a frente con la muerte cuando se promulgue el decreto de adorar a la bestia y su imagen, Apocalipsis 13:15, pero no cederán, estarán dispuestos a morir antes que a pecar. Yo quiero esa experiencia, hermanos, que llevado a la tesitura de la vida o la muerte por obedecer a Dios, elija, sin titubear, dar mi vida por la verdad. Creo que ese es el objetivo para todos nosotros.
Next slide. Will they stand the test? ¿Resistirán la prueba? A los ojos humanos parece imposible. Si tan solo Dios acudiera en su ayuda, todo iría bien. Están resueltos a resistir al maligno. Si es necesario, pueden morir, pero no necesitan pecar. Satanás no tiene poder, ni lo ha tenido jamás, para obligar a un hombre a pecar. Puede tentarlo, destruirlo, amenazarlo, pero no puede obligarlo. Cannot compel. Are we clear on that? ¿Tenemos eso claro? Cuando batallan Dios y Satanás, es Dios el que gana. Asegurémonos de comprender eso. También en nuestra experiencia, Dios gana en la lucha que hay en nuestras vidas contra la tentación. And now God demonstrates Y ahora Dios demuestra por medio de los más débiles de entre los débiles que no hay excusa, ni la ha habido jamás para pecar. Si los hombres de la última generación pueden repeler con éxito el ataque de Satanás, si pueden hacerlo teniendo todas las desventajas contra sí y el santuario cerrado, ¿qué excusa hay para que los hombres hayan pecado alguna vez? ¿Os habíais preguntado alguna vez por qué hay un cierre del tiempo de gracia antes de la venida de Jesús? De nuevo, solo los adventistas enseñamos esa doctrina, porque solo en el Evangelio adventista encaja. because God is going to put La razón es que Dios va a poner todas las cartas sobre la mesa, dejará todo a la luz. it all out. Habrá que elegir verdad o error, Dios o Satanás. That will win the day. I or Satan will win the day. I'll step out of the heavenly Jesús saldrá del santuario celestial, cesará la labor de perdonar pecados y en las vidas de los que habitan la tierra será demostrado in the lives of the people who are on earth for a short period por un corto periodo de tiempo, alabado sea Dios por ello, que tú puedes elegir no pecar o pecar. will choose to sin. By my power, I will give you. Por su poder, Dios te dará victoria sobre todo pecado. Así que no habrá más favores, no habrá más dádivas. El perdonar habrá terminado. Out of the business of forgiving, it is now obey. Solo quedará obedecer o desobedecer. Solo dos opciones. Por eso abandona el santuario, porque su nombre solo puede Through that process. ser vindicado mediante ese proceso, derrotando a Satanás en su último argumento contra Dios. Cristo guardó la ley The law, he was half God. porque jugó con ventaja, no como estos cristianos que han estado pecando toda su vida. Yo garantizo que no pueden vivir sin pecar. I guarantee that they cannot live without sinning. That's his last argument. Es su último argumento contra la ley y el carácter de Dios. ¿Es eso verdad? Por eso sale Jesús del santuario celestial, Sanctuary to make that final para dejar clara evidencia final a todo el universo de quién dice la verdad y quién miente. line. Next slide. The matter of greatest El asunto de mayor importancia del universo no es la salvación de los hombres, por importante que parezca. important is Lo más importante es que el nombre de Dios quede limpio de las falsas acusaciones hechas por Satanás. that's the only way the universe Solo así puede salvarse al universo. Solo así podemos ser salvos vosotros o yo, si el nombre de Dios queda limpio. is clear. The controversy is drawing La controversia se está acercando a su fin. Dios está preparando a su pueblo para el último gran conflicto. Satan is also Satanás se está preparando también. La crisis nos espera y se decidirá en la vida del pueblo de Dios. Dios depende de nosotros como dependió de Job. ¿Está bien colocada su confianza? by the way that Por cierto, el libro de Job, probablemente el primero escrito en la Biblia, describe la experiencia de la última generación. it is a wonderful privilege. Es un admirable privilegio el que se nos concede como pueblo el de vindicar el nombre de Dios por nuestro testimonio. Es maravilloso que se nos permita testificar por él. It must never be Nunca debe olvidarse, sin embargo, que este testimonio es un testimonio de la vida, no simplemente de las palabras. Dar luz a la gente es más que entregarle un folleto. Nuestra vida es la luz. Mientras vivimos, damos luz a los demás. live, we give light to others. Next slide. Without light, Sin vida, sin vivir la luz, nuestras palabras carecen de valor, pero al llegar nuestra vida a ser luz, nuestras palabras se hacen eficaces. Es nuestra vida la que debe testificar por Dios. why for God. Conclusion of his Pasamos a la conclusión del capítulo. all this is close. Todo esto está íntimamente relacionado con la obra del día de las expiaciones. En aquel día los hijos de Israel, habiendo confesado sus pecados, quedaban completamente limpios, habían sido perdonados y ahora el pecado era separado de ellos, quedaban sin culpa y santos. El campamento de Israel estaba limpio. was clean. What a magnificent Habría sido maravilloso estar en Israel cuando ese chivo expiatorio era mandado al desierto y todo el campamento quedaba completamente limpio de pecado. sin. For about 15 minutes. Durante unos 15 minutos, And then someone said hasta que alguien pecaba de nuevo y todo el proceso anual recomenzaba. over again for another whole year.
En esta ocasión será diferente. El proceso no recomenzará, será definitivo. Ahora estamos viviendo en el gran día real de la purificación del santuario. Todo pecado debe ser confesado y por la fe enviado de antemano al juicio. Mientras el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, el pueblo de Dios tiene ahora que encontrarse cara a cara con Dios. Debe saber que todo pecado ha sido confesado y que no queda mancha alguna de pecado. Y ahora viene la frase que resume todo el capítulo. La purificación del santuario celestial depende de la purificación del pueblo de Dios en la tierra. No podría ser de otra forma. Si Jesús limpia el santuario de todo pecado y entonces pierdo de nuevo los nervios y confieso mi pecado, este sube al santuario y Jesús debe limpiarlo de nuevo. Si tú pecas al día siguiente y confiesas, Jesús tendría que limpiarlo de nuevo. Nunca terminaría. La purificación del santuario celestial depende de la purificación del pueblo de Dios en la tierra. Si este templo no es purificado, nunca puede purificarse aquel templo. Cuán importante es, pues, que éste sea santo y sin culpa. Todo pecado debe ser consumido en ellos a fin de que puedan subsistir a la vista de un Dios santo a pesar del fuego devorador. Como dije, nunca vi una presentación más clara, concisa y exhaustiva de la expiación final que esta de M. L. Andreasen. Y está también en los escritos de Jones y Waggoner. De ningún modo fue un invento de Andreasen. Habiendo repasado todo esto, os mostraré una cita de alguien que fue editor asociado del Adventist Review. Ya no está entre nosotros. Su nombre es Don Newfield. Él dijo esto: no deberíamos equiparar purificación del santuario celestial a juicio investigador. Es una declaración interesante. Cuando alguien pregunta qué sucedió en 1844, lo primero que viene a nuestra mente es que comenzó el juicio. En el libro de Daniel vemos los libros abiertos y a Dios como juez, pero él dice que no debemos decir eso. Veamos qué sigue diciendo. Más bien debería decirse que la purificación del santuario celestial implica una obra de investigación, una obra de juicio. Hay quien no ha hecho esta distinción, pues han hecho del juicio el hecho más significativo de 1844. El juicio es un evento importante, pero el ritual del día de la expiación tenía su foco en la expiación final y el borrado de los pecados. Pensad en aquel día, con todos los israelitas reunidos alrededor del patio del tabernáculo, orando para que su sumo sacerdote sobreviviese en el lugar santísimo. De tener algún pecado no sobreviviría, de modo que había muchas purificaciones ese día. Había un juicio, había un tribunal, había un juez, había libros abiertos. ¿Leemos eso en el Levítico? Yo no. Todo el día giraba alrededor de purificación. El sumo sacerdote entraba, sacaba los pecados y el santuario quedaba purificado. Los ponía en la cabeza del chivo expiatorio, lo enviaba al desierto y todo el campamento quedaba purificado. Todo el peso del día de la expiación estaba en la purificación. Sí que había un juicio, pues si no afligías tu alma ese día, si no confesabas tus pecados ese día, eras cortado del campamento de Israel. Eso es un juicio, pero eso no era el foco principal. Yo creo que se ha invertido la prioridad de ambos actos, poniendo en primer lugar el juicio y relegando la purificación. La purificación es lo central, el juicio viene por añadidura. Id conmigo a Levítico 16, el capítulo sobre el día de la expiación. Leeremos la conclusión del día en Levítico 16:30. Leviticus 16:30. Verse 30. For on that day, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Ahí lo tenéis.
podéis ver que hay una parte del proceso expiatorio en el día de la expiación y no tiene lugar en el patio exterior, que representa la crucifixión de Cristo. Y el propósito es limpiarte. El perdón ya tuvo lugar en el patio exterior. Esto es purificación, un aspecto distinto del proceso expiatorio. En Testimonios, volumen 5, página 520, encontramos lo siguiente. Estamos en el gran día de la expiación y la sagrada obra de Cristo que se está llevando a cabo en este momento en favor del pueblo de Dios en el santuario celestial debería ser nuestro estudio constante. Me temo que no es eso lo que estamos haciendo. ¿Cuántos trimestres de la escuela sabática hemos dedicado a la expiación final? ¿Cuántas reuniones campestres? No hablamos de eso, nos avergüenza. Debemos enseñar a nuestros hijos lo que significaba el típico día de la expiación y que era una época especial de gran humillación y confesión de pecados ante Dios. El día simbolizado por la expiación ha de ser del mismo carácter. Por favor, id conmigo al libro de Eclesiastés, un sitio extraño para hablar de la expiación final. Eclesiastés, capítulo 3, a partir del versículo 1. Chapter 3, beginning with verse 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Podéis ver que aquí no se habla de pecado, sino del comportamiento apropiado para una cosa específica. El versículo 4 dice, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de duelo y tiempo de bailar. ¿Era el día de la expiación un día de reír y bailar? ¿O era un día de llanto y duelo por los pecados que han causado todo este problema? ¿Hemos confundido eso hoy en día? Estamos viviendo en el día de la expiación. ¿Es un tiempo para reír y bailar? No se trata de que no podamos reír. Ese no es el asunto. Es en espíritu y actitud en lo que es tiempo de duelo y de llanto. Pues hemos demorado la venida de Jesús más de 100 años, y si no lo comprendemos, la demoraremos 100 años más. Es tiempo de llanto y duelo. Ahora, tras el día de la expiación venía otra fiesta, la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué hacían? ¿Llanto y duelo? No, reían y bailaban. El campamento había sido purificado, era la celebración de la cosecha. ¿Qué representa la fiesta de los tabernáculos en el gran plan de Dios? El cielo, la nueva tierra. Ese es tiempo de reír y bailar. Estaré encantado de aprender cada paso de baile que Jesús quiera enseñarme sobre el mar de vidrio. Antes de eso, no estoy tan seguro. Yo creo que hemos confundido las cosas. Las hemos cambiado de orden. A veces no se trata de un error, sino de perder la perspectiva de las cosas por alterarlas de orden. Dedicaremos el tiempo que resta a tratar este tema, viviendo en el día de la expiación. Recordad que os pregunté qué estaba haciendo Cristo en el santuario celestial que cambia mi estilo de vida en el día de la expiación. Concluiremos con esto, con el estilo de vida. Los adventistas del séptimo día decimos que no debemos consumir alcohol. Ninguno. ¿Está eso claramente expuesto en la Biblia? ¿Sabíais que en la ley levítica del Antiguo Testamento había una estipulación que en la fiesta de los tabernáculos permitía cambiar dinero por una bebida fuerte? Y alabado sea Dios por ella. A los príncipes del Antiguo Testamento, cuando las cosas iban mal, les decían que tomaran un trago para no ver las cosas tan mal. Pablo decía que tomar un poco de vino era bueno para el estómago, lo conocéis.
Y nuestros amigos cristianos nos dicen a los adventistas que siempre vamos más allá de lo que dicen las Escrituras. Y por cierto, sabéis que la Biblia dice que los diáconos no sean dados a mucho vino. Por cosas como estas, nuestros amigos cristianos nos dicen que siempre llevamos las cosas demasiado lejos, pues la Biblia dice moderación, no abstinencia. ¿Cómo respondemos a esto? Los adventistas del séptimo día decimos que debemos ser vegetarianos, que esa es la voluntad de Dios para el pueblo final. ¿Y qué nos dicen nuestros amigos cristianos? ¿Es eso lo que dice la Biblia? ¿No preparó Abraham a sus 3 visitantes un ternero engordado para comer? ¿No recibió también un ternero engordado el hijo pródigo cuando regresó a casa? La dieta en la Biblia incluía animales limpios. De nuevo, se podría decir que los adventistas vamos más allá de lo que dice la Biblia. ¿No preguntan eso nuestros hijos? Los adventistas del séptimo día también decimos que no hay que llevar joyas. Escuchad esta carta que llegó al editor del Adventist Review. La Biblia es más favorable que contraria a las joyas. Job, del que Dios dijo que era justo, recibió de familiares varios anillos de oro. José recibió del faraón un anillo y un collar de oro. Abraham envió a Rebeca un pendiente de oro, 2 brazaletes de oro y joyas de oro y plata. ¿Cómo es que los adventistas nos mostramos contrarios a las joyas? ¿Cómo respondemos a ese tipo de preguntas? ¿Cómo podemos decir que no debemos hacer ciertas cosas cuando la Biblia no las prohíbe? Antes de contestar a eso, vayamos a otras 3 preguntas. ¿De dónde procedían las 12 tribus de Israel? ¿Cuál era su origen? ¿Acaso lo era una feliz familia modelo? ¿Leísteis la historia? Se suele culpar a Jacob, pero quizás su más grave error fue amar demasiado a Raquel, si es que eso es un error. Cuando Jacob llegó a casa de su tío Labán, se enamoró perdidamente de Raquel. Y Labán, que era astuto, pensó que podría obtener algo de la situación, de modo que se dispuso a establecer las condiciones, permitiendo a Jacob casarse con Raquel a cambio de 7 años de trabajo gratuito de Jacob. La recompensa sería inmensurable. 7 años de trabajo no sería nada en comparación con la belleza que obtendría tras ese periodo. Así que Jacob ama tanto a Raquel que acepta. ¿Conocéis el resto de la historia? Jacob no obtuvo lo que buscaba, sino a la hermana mayor, a la que no amaba. ¿Podéis imaginaros la furia de Jacob sobre Labán, con las venas del cuello a punto de reventar y los ojos inyectados en sangre? Labán estaba preparado para esto, no era estúpido, así que dijo a Jacob: tranquilo, Jacob, no pasa nada, te lo garantizo. Puedes tener a Raquel, no hay problema. Pero Jacob, en nuestra sociedad, no es bueno que la hija menor se case antes que la mayor. Eso traería vergüenza a la familia. Hagamos lo siguiente, Jacob. Puedes tener a Raquel, pero debes también tener a Lea. 2 esposas es mejor que una, tendrás más prestigio, todo irá bien, pero simplemente trabaja 7 años más, Jacob. Y Jacob ama tanto a Raquel que acepta esta malvada propuesta de Labán para obtener 14 años de trabajo gratuito. Pasan los 7 años y obtiene a Raquel como esposa, pero problema, no pueden tener hijos. Pero en aquella sociedad, no tener hijos, particularmente un varón, suponía quedar bajo la maldición de Dios.
Así que nos encontramos con Raquel, la esposa amada, la favorita, sin hijos, bajo la maldición de Dios. Imaginaos cómo hablaría Lea, que sí tuvo hijos, a Raquel y al resto de la familia de Jacob. Esa es la esposa favorita, pero si está bajo la maldición de Dios. Y cada día, al ir Raquel al pozo a por agua, era martilleada con el mismo discurso, todos los días. Hasta que no aguanta más y hace a Jacob una propuesta, de nuevo, acorde a los cánones de la sociedad en que vivían. Jacob, no aguanto más. La única solución que veo es que yo te dé hijos por medio de mi doncella, a la que tú fecundarás, de modo que yo quede liberada de este estigma bajo el que vivo. Y Jacob ama tanto a Raquel que acepta tomar una tercera esposa. Y ésta le da hijos y desaparece el estigma. Y Raquel puede ya ir con la cabeza muy alta. Pero Lea observa y dice a Jacob: eso es fraude, es 2 contra 1. Si Raquel recibe ayuda, yo también quiero ayuda. Y el sentido de imparcialidad de Jacob le lleva a acceder, de modo que toma una cuarta esposa. Y de esa familia salen los 12 hijos. ¿Os podéis imaginar lo que era esa familia? Críticas, riñas, acusaciones. Podéis ver cómo querían matar a José, incluso aunque éste no se había pavoneado de su túnica. Se odiaban unos a otros. Y de esa familia belicosa y polígama vienen las 12 tribus de Israel, cuyos nombres van a estar en la Nueva Jerusalén. ¿Bendijo Dios ese matrimonio? Sí. De ese matrimonio sacó a la nación elegida, de la cual vendría el Mesías. Era su plan, y el Mesías nacería de uno de aquellos 12 jóvenes. Dios bendijo hasta lo sumo a aquella familia belicosa y polígama para generar su nación elegida. Considerando aquello, ¿podría yo decir legítimamente que si Dios lo bendijo entonces, podría bendecirlo también hoy? Entonces yo no tendría que limitarme a una esposa, con todo lo buena que es ella. Dios así lo quiere. Y esto no es teórico. En un estado no muy lejos de este, hay gente que cree con todo su corazón que ese es el plan de Dios y que deben vivir de acuerdo con él. Ese es un ejemplo, pero tengo otro. Aún quiero probaros. Si no tenías dinero en Israel, si no podías alimentar a tu familia, te podías vender a ti mismo a alguien con más dinero, pero solo podía ser por 6 años. Al 7º, él debía dejarte libre, pero si no querías quedar libre, podías elegir permanecer en esclavitud para siempre. Para ello, saldrías a la puerta y te horadarían la oreja, mostrando así tu elección de quedar de esclavo para siempre. Esas eran las reglas de la esclavitud, basadas en el código levítico instaurado por Dios. Podríamos decir, ¿por qué no nosotros? ¿No podríamos hacer lo mismo ahora? Y de nuevo, hace años había gente que iba a la iglesia cada domingo y decía, Dios bendijo y reguló la esclavitud en el Antiguo Testamento, y Él puede igualmente bendecirla y regularla hoy en día. Nosotros somos cristianos. Veamos un ejemplo más. Cuando Moisés bajó de la montaña portando las tablas de piedra en las que Dios había escrito, las lanzó y rompió en pedazos cuando vio lo que estaba sucediendo, y pidió que se pusieran de su lado los que estaban con el Señor. Y una tribu completa, la de Leví, se puso al lado de Moisés. Ellos no habían participado en la idolatría que tuvo lugar.
¿Recordáis las siguientes palabras de Moisés a los levitas, siendo Moisés un profeta de Dios? Les dijo que cogieran su espada y mataran a los infieles de Israel. ¿Os imagináis lo que sería eso hoy? Que yo invitara a los fieles a ponerse de mi lado y que mataran a los adventistas infieles. ¿Qué os parecería? ¿Es correcto matar por causas santas? Hoy tenemos toda una filosofía acerca de guerras santas. Nosotros somos los justos, podemos hacer guerra. Y se basa en esa comprensión. ¿Cómo hemos de interpretar estas cosas? Voy a compartir con vosotros un principio sin el que no se puede comprender correctamente la Biblia, particularmente el Antiguo Testamento. Dios permite, bendice, regula y ordena cosas que no le gustan, cosas que son repulsivas para Él. Es toda una declaración. Dios permite, bendice, regula y ordena cosas que Él detesta. ¿Por qué? Es porque Él ama tanto a sus seguidores humanos que no les pide algo que no está a su alcance. ¿Cuál era la situación de los israelitas? Comprendían la voluntad de Dios, habían estado en esclavitud cientos de años, apenas sabían de la existencia de Dios y no guardaban el sábado. De modo que Dios tuvo que tomarlos donde estaban en una virtual ignorancia y conducirlos lentamente, paso a paso. Solo más tarde pudo Jesús decirles: oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo... Había dos razones por las que Dios permitió, reguló y ordenó cosas como esas: la dureza del corazón de los hombres y la ignorancia de la época, dureza de corazón e ignorancia de cuál era la voluntad de Dios. De modo que Él permitió cosas como hacemos con nuestros hijos. ¿Esperáis que vuestro hijo de 3 años sepa y haga lo que el de 17 años? No, le permitís cosas porque no tiene conocimiento. Le toleráis, le amáis, pero tenéis estándares más altos para el que sabe y comprende. Es igual con nosotros. Dios nos ama y me alegro de que actúa con nosotros de manera individual. Comienza con nosotros donde estamos, individualmente. Pasa por alto cosas que no le gustan de nosotros, con la esperanza de poder llevarnos gradualmente a un nivel más alto. Dios hace con nosotros lo mismo que hacía con el pueblo del Antiguo Testamento. Ese es el principio. Dureza de corazón e ignorancia de la época, por la que ciertas cosas que no agradan a Dios son permitidas, pero de ningún modo formarán parte de la nueva tierra. Por esa razón no tenemos más de una esposa, no tenemos esclavos y no tomamos la espada, pues Jesús dijo que si alguno mata a espada debe ser muerto. Volviendo a los otros 3 puntos, ¿indica la Biblia de alguna forma que el alcohol no es la bebida más recomendable? Claro que sí. No está prohibida en la Biblia, pero se indica. ¿Indica la Biblia de alguna forma que el vegetarianismo es el plan de Dios? Desde luego que sí. Está Génesis 1:29, o los 40 años vagando por el desierto con una dieta vegana. Y está Daniel. No necesitamos más. Está claramente indicada. ¿Hay alguna evidencia en la Biblia de que las joyas no son lo más recomendable? Desde luego, incluso en el Antiguo Testamento lo encontramos. Cuando el pueblo de Dios caía en idolatría, portaban joyas. Cuando se arrepentían y confesaban, las joyas desaparecían. ¿Recordáis a Jacob con sus esposas saliendo de casa de Labán? Llevaban sus ídolos y sus zarcillos, y Jacob enterró ambas cosas debajo de una encina, pues ambas cosas están conectadas. Pablo llama también a ataviarse decorosamente, no con oro ni perlas. Así que hay numerosas evidencias en la Biblia sobre esto. Pero vayamos al asunto en cuestión.
Estamos viviendo en el día de la expiación. Es un día diferente a cualquier otro día del calendario israelita o a cualquier otro periodo de la historia. Lo que se permitía por la ignorancia de la época o la dureza del corazón de los hombres no es lo que vindicará el nombre de Dios. Permitiendo cosas que no aprueba, Dios asume verdaderos riesgos, ser malinterpretado. Y Dios dice, ahora quiero llevarte al nivel más alto, a representar mi carácter. Yo espero ver a Martín Lutero en el cielo. ¿Por qué no? Sin él, no creo que ni siquiera existiésemos. Pero Martín Lutero creía que Dios predestina y que todo bebé ha de ser bautizado nada más nacer si quiere evitar la condenación. Tomaba cerveza todas las tardes y no era especialmente amable. Martín Lutero no vivió en el día de la expiación. Había ignorancia en aquel tiempo. Suele llamarse la época del oscurantismo, y es por algo. Pero hoy estamos viviendo en un día diferente. Y es un día de total limpieza de corazón, no para nuestra salvación. Martín Lutero será salvo con total seguridad, sino para la vindicación de Dios. Y cosas que no son condenables en días de ignorancia nunca vindicarán el nombre de Dios en el día de la expiación. Esto hemos de decir a nuestros hijos cuando nos preguntan por las joyas o el vegetarianismo. Vivimos en un día único. No sé vosotros, pero yo, cuando llegue a la gran mesa de la cena de las bodas del Cordero, que ocupará millas y millas, con todo el mundo allí reunido, no quiero decir, ¿dónde está aquí el material bueno? No veo nada que me guste. Más bien preferiría decir, esto es lo que trataba de aprender en la tierra. Es muchísimo mejor de lo que nunca tuve allí. Yo trataba de formar parte de esto. Me encanta. Yo no quiero sufrir en el cielo un choque cultural. Muchos allí lo tendrán, incluido Martín Lutero. Pero nosotros estamos en el día de la expiación. No deberíamos tener ningún choque cultural. Nuestra conexión con el cielo debe permitirnos vivir tan cerca del ideal de Dios que no haya dureza de corazón ni ignorancia de los tiempos en la última generación de la Iglesia Adventista del séptimo día. Eso es lo que quiero compartir con nuestros jóvenes cuando preguntan y con nuestros amigos cuando nos dicen que vamos más allá de lo que dice la Biblia. Está ahí, en la Biblia, y porque vivimos en épocas diferentes, requiere nuestra completa cooperación con Dios. Concluiré con una breve cita de A.T. Jones escrita hace 110 años. La consumación del misterio de Dios es la conclusión de la obra del Evangelio, y la conclusión de la obra del Evangelio es primeramente la eliminación de todo vestigio de pecado para traer justicia eterna. Cristo completamente formado en cada creyente, solo Dios manifestado en la carne de cada creyente en Jesús. Ya no soy yo, sino Dios. Por tanto, la primerísima obra en la purificación del santuario era la purificación de las personas. Eso era preliminar y esencial para la purificación misma del santuario, para terminar con la transgresión y traer justicia eterna al corazón y la vida de cada persona. Y ahora dice, cuando la corriente que fluía adentro del santuario era detenida en su origen, entonces, y solo entonces, podía el santuario mismo ser purificado de los pecados y transgresiones que habían estado fluyendo adentro del santuario. Nosotros somos el origen, ha de detenerse aquí, antes de que el santuario celestial pueda ser limpiado, antes de que pueda cerrarse el tiempo de gracia, antes de que Dios pueda sellar a su pueblo y antes de que Jesús pueda venir. El orden no puede cambiarse. Así, esto nos enseña que el servicio de nuestro gran sumo sacerdote en la purificación del verdadero santuario debe ser precedida por la purificación de cada uno de los creyentes. La purificación precede al borrado de los pecados.
Este era el mensaje que quería compartir con vosotros esta noche. Como dije, no es un mensaje nuevo. El libro del que leí tiene 60 años y 110 años el de A.T. Jones. Esto es el verdadero adventismo histórico y auténtico, el cual está escondido dentro de la mezcla de pensamiento moderno y mejores, entre comillas, caminos de explicar quiénes somos, pero que en absoluto son mejores. Os reto y me reto a que seamos esa generación. No debemos mantenernos dando excusas de lo que se permitía en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Hemos de terminar con las excusas para simplemente decir cuál es la cuota más alta que puedo alcanzar en esta tierra para reflejar tu carácter. Eso es todo lo que quiero. Oremos. Padre Celestial, estoy muy agradecido de que en tu misericordia permitas cosas que no te agradan. Pero tú nos toleras donde estamos, individualmente y como iglesias y naciones. Gracias por tu misericordia para con nosotros, que no asumamos que esa misericordia es para siempre, pensando que porque fue así, entonces podemos vivir de formas que no te agradan. Sea la siguiente nuestra súplica, que en esta última generación queramos saber únicamente lo que vindicará tu nombre y destruir a Satanás en sus mentiras contra tu carácter, que sea ese nuestro interés, nuestra determinación y nuestro compromiso. Que nunca nos apartemos de esa decisión. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén.